Héctor Rodríguez Pimentel, la reforma a la ley electoral, ¿piensas que es viable en el tiempo persistir con la intención de que se logre y se pueda aplicar esa reforma para 2024? Mira, Gregory, se ha perdido mucho tiempo en eso. Partidos políticos, la Junta Central Electoral sometió eso hace más de un año, esa reforma. Y sin embargo, en el Senado le dieron vuelta y vuelta y vuelta. Pero eso es típico del dominicano. Aquí anuncian el cambio de la placa 6 meses antes. Y la gente espera el día antes para ir tú ves la fila el día antes para renovarla, la placa. El dominicano es así y el Congreso no escapa a esa costumbre dominicana. Aquí, si hay voluntad política, eso se hace de un día para otro. Fíjate ahora con la prórroga de la legislatura que hizo el presidente, cómo están los diputados trabajando acaloradamente. No lo hicieron, tenían toda la legislatura de 150 días. Se pudo evitar ese trajín de ahora. Sí, tenían 150 días de la legislatura ordinaria para trabajar en esa reforma y no lo hicieron. Y ahora, después de la prolongación, están a todo vapor. De acuerdo a la Constitución, con la prórroga que sometió el presidente ahora de hasta el 15 de febrero, los proyectos todos perimen. Entonces, incluyendo ese de régimen electoral. De manera que ahora hay que someterlo de nuevo y tener 2 lecturas en cada Cámara y que después lo promulgue el Ejecutivo. Eso es hasta el 15 de febrero que hay plazo. Pero yo estoy seguro que se va a aprobar la reforma. Porque aquí cuando hay voluntad de hacer las cosas, se hace de un día para otro, en horas lo hacen. ¿Necesitamos esa reforma? Sí, yo creo que sí, que es necesaria, sobre todo por 2 aspectos se necesitan. Mira, primero yo estoy de acuerdo con el voto preferencial de los regidores, que está en la reforma. Eso hay que hacerlo. Ahora, la Junta se ha opuesto a eso porque dice que hay una resolución del Tribunal Constitucional que prohíbe el voto electrónico. Y hacer una elección con el voto preferencial de los regidores sería muy difícil hacerlo para el conteo manual. El manejo físico. El manejo del conteo manual, sí, es muy difícil porque es muy confuso, son demasiados regidores. Y imagínate, son 158 municipios y 200 y pico de distritos municipales. Entonces, pero la Junta dice que tiene un software, que en caso de que se apruebe eso en el Congreso, ellos tienen un software que ayudaría al conteo, a clasificar el conteo, y eso no va en contra de la Constitución. A pesar de que la votación sea manual. Exacto, a pesar, efectivamente, la votación manual y después el conteo, porque es el conteo que se complica. Ahora, la otra parte es lo que se refiere al control que necesita la Junta, a la penalidad que necesita la Junta para las violaciones de la ley electoral. En la ley electoral actual no hay sanciones. Entonces, esta nueva reforma que sometió la Junta establece sanciones incluso de prisión para los que violen los plazos electorales, los que violen los que cometan delitos electorales, que ya en las elecciones pasadas se estableció un procurador de delitos electorales, pero no se ha completado el proceso, entonces eso lo completaría. Entonces ahí, por ejemplo, el que viole el asunto del financiamiento de manera ilegal, con narcotráfico, con fuentes ilícitas, puede ser sancionado y eso es positivo porque le da garras a la Junta para aplicar la ley de manera más eficiente. Hay otros aspectos, por ejemplo, que la Junta protesta, que le incluyeron en el proyecto que se aprobó en el Senado, le incluyeron que el 25% de los partidos políticos puede solicitar una reunión de la Junta para tratar un tema determinado. La Junta se queja porque dice, eso merma nuestra autonomía, y es verdad. Porque tú dices el 25% de los partidos, hay 26 partidos políticos, de los cuales solo hay 3 mayoritarios, 4 mayoritarios. Entonces tenemos 22 partidos minoritarios. 5 partiditos de esos, el 25% son de 26, serían 8 partidos. 8 partiditos de esos pueden convocar a la Junta y combinar a la Junta para que se reúnen 24 horas para tratar tal o cual tema. Eso no puede ser, porque los partidos no pueden dirigir a la Junta. Es la Junta la que tiene que arbitrar el proceso con autonomía. Entonces esa parte yo la considero también factible, que no sería bueno que se aprobara de esa manera. Y otros puntos ahí que son importantes, por ejemplo,
el asunto de la vida interna de los partidos, la democracia interna de los partidos, la facultad que tendría la Junta para arbitrarlo. Todas esas cosas, yo pienso que debe haber una reforma de esa ley y creo que se va a hacer. De aquí al 15 de febrero hay tiempo suficiente para que los partidos, para que el Congreso se reúna y apruebe una nueva ley. Aquí se hace, mira, en el 94, yo fui senador, 1994, nosotros aprobamos en menos de 8 horas una reforma constitucional. ¿Te recuerdas aquella reforma del Pacto por la Democracia? Que se le quitó 2 años al doctor Balaguer, se introdujo la reforma en la justicia. Claro, fue una situación sui generis. Se introdujo la doble nacionalidad, toda esa... No, porque siempre son sui generis aquí. Y habría si se aprueba, Héctor, tiene mucho sentido lo que planteas en la evaluación de la ley a la reforma de la ley electoral, tiene mucho sentido. Estoy conteste en ese aspecto contigo. Ahora bien, viene el proceso y el momento de la implementación. Partamos del hecho de que sí, que se aprueba esa reforma, pero implementarlo, y vuelvo con el tiempo, cuando tenemos prácticamente al doblar la esquina 2 procesos electorales. Sí, la Junta tiene tiempo porque estaríamos a 1 año de la primera elección. Si se aprueba el 15 de febrero, la elección sería en el 18 de febrero de 2024. Tendría 1 año para aplicarla. Y yo creo que sí, que se puede hacer sin ninguna dificultad. La Junta ha dicho que sí, que se puede hacer. La Junta es la que más está presionando para que se haga la reforma. A propósito de Junta Central Electoral, ese conglomerado de personas que hoy componen la Junta Central Electoral, los 5 miembros, ¿qué opinión tienes de confiabilidad hacia ellos en este momento? Yo creo que son personas idóneas para arbitrar el proceso. Son jóvenes, todos, y tienen el deseo de hacer un buen trabajo. Yo pienso que lo pueden hacer. Y el hecho de que estén abogando por las reformas, porque se hagan ciertas cosas, lo único que yo no estoy de acuerdo con la Junta es que quiere soltar en banda los procesos internos de los partidos. Yo pienso que los partidos aquí no están preparados con el personal imparcial necesario para arbitrar procesos internos. ¿Eso caería dentro de la reforma? La Junta, ¿O en la actualidad te refieres? Bueno, la Junta en la reforma que introdujo puso ese elemento, o sea que ellos querían desprenderse del arbitraje de los procesos internos. Y yo pienso que... Incluyendo las primarias. El arbitraje mismo de las primarias. De las primarias para escoger candidatos. Ya. Es más, yo creo que esa reforma debe contener la manera de que se hagan primarias simultáneas el mismo día para todos los partidos políticos. Así se acaba lo que se llama el transfugismo. Ahí termina el asunto de los padrones falsos, los partidos que no han podido confeccionar padrones en años. Se confeccionaría ese día, el día que se hagan las primarias, pero de todos los partidos, porque la ley actual, la 3315, la ley de partidos políticos, contempla que hay varios métodos de escogencia de los candidatos, incluyendo las primarias, y que los partidos pequeños entonces pueden acogerse a otras modalidades como son encuestas, asamblea de delegados, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que tú haces unas primarias el mismo día, pero de algunos partidos nada más. Entonces los otros están fuera. Eso fue lo que pasó en las elecciones pasadas. ¿Podrías, dices tú, contaminar si se actúa que uno participe en la realización de otro? Claro. ¿A qué te refieres? Eso fue lo que pasó en las elecciones pasadas con Leonel Fernández. Él no violó ninguna ley. Que se dice que fue un transfugismo. No, lo que pasa es que hicieron primarias los 3 partidos principales simultáneos el mismo día, pero después que pasaron esa primaria, que él la perdió internamente, entonces formó otro partido. O sea, en un partido que no había hecho primaria, que era el PTD, él se incluyó como miembro. Y entonces el PTD hizo una asamblea y lo escogió. ¿Entiendes? Si todos los partidos hubiesen participado el mismo día, entonces no hay la posibilidad de que tú vayas por otro partido como candidato. Mira qué interesante. Ahora, ¿qué pasa? Que los partidos pequeños se oponen a eso y chantajean a los grandes para que eso no se apruebe. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a ir a una primaria abierta, porque entonces no tienen militancia, entonces nadie votaría por ellos. Héctor, así es que se hacen en los Estados Unidos, las primarias de los partidos se hacen en los Estados Unidos y ahí se conforma el padrón de los partidos cada 4 años, porque aquí se pretende que los padrones sean inertes, que no se muevan,
que el mismo padrón de elecciones sea el mismo padrón del otro. No es No, posible. no, porque el ser humano se mueve para diferentes lugares y vienen nuevos votantes que se incluyen en partidos distintos. Entonces, la forma de conformar los padrones de los partidos debe ser en unas primarias abiertas, simultáneas, el mismo día. El que va, si tú vas a votar ahí y tú eres del partido A, tú vas al partido A y votas por los candidatos del partido A, ya tú perteneces a ese padrón. Y cada 4 años tú vas haciendo eso. Y entonces es una manera democrática, no trae confusión, evita el transfugismo y pone claro con el arbitraje de la Junta. Evita los fraudes internos de los partidos, los obliga a la democracia interna a hacer esos eventos, porque hay muchos partidos que no quieren hacer nada de eso, que son cerrados. Hace un momento te preguntaba sobre el nivel de confiabilidad que despertaba en ti la Junta Central Electoral. Te hago una pregunta, no sé a qué nivel. No, yo confío, nosotros confiamos. Muy bien, en esa ahora Junta. bien, te hago una pregunta en ese tenor, pero desde la población. ¿Qué confiabilidad, la fama de los partidos políticos con la ciudadanía? ¿Cómo piensas que va creciendo esa intención de confiar más en un partido o no hacerlo por parte de la población? Mira, los partidos se han ido desacreditando por una causa sencilla, y es porque han dejado de practicar la democracia interna. Ese principio democrático de elegir y ser elegido ha sido pisoteado en los partidos, en la mayoría de los partidos. Los partidos lo que han hecho es cerrarse a la sociedad. Y entonces un joven dice, ¿a qué yo voy a incursionar en un partido si no tengo la posibilidad de escalar? Y aquí tú tienes la mayoría de los partidos, la mayoría, porque son 26, la gente nada más ve 3, pero hay 26 partidos que ya son partidos de dueños específicos. Muchos de ellos han salido de esos 3 o de, hay gente o de esos aquí 2. que tiene 30 años dirigiendo un partido, sin movilidad de nada y sin abrirse, sin hacer rotación interna. Entonces, no se presta atención a la vida interna de los partidos, que eso sí es una de las fallas que hemos tenido desde el punto de vista legal y que la Junta no ha ejercido tampoco. Los partidos hacen los eventos como quieran, se inventan asambleas de delegados con delegados amañados, no rotan su dirigencia. Entonces, esa inercia en que se manejan los partidos, que ahora tú dices el partido de fulano, el partido de mengano, el partido porque están ahí permanentes. Eso aleja un poco a la población y ve los partidos como algo distante. No se inmiscuye. Entonces prefiere votar porque el dominicano vota como quiera. Pero por eso tú ves que por donde se inclina esa masa silente es quien gana las elecciones. Porque los partidos están cerrados y con una militancia bastante estrecha, aunque a veces ponen padrones grandísimos, de que tenemos tantos millones de militantes, pero es mentira. La militancia es muy cerrada y la población está ausente en la mayoría de ellos. Entonces, esa fama de los partidos, a tu modo de ver, hay que cambiarla. ¿Qué habría que hacer? Ejercitando la democracia en los partidos. Ejercitando la democracia y ahí la Junta tiene que tener un papel más protagónico. Pero indicas tú que la misma Junta quiere desligarse de la situación interna de los partidos. Porque la Junta no quiere desacreditarse por la situación que está en los partidos. Entonces lo que ellos alegan es que si necesitamos prestigio, estar revestido del prestigio necesario para arbitrar el proceso electoral, no lo podemos perder en los procesos internos. Pero es un error. Yo creo que la Junta debe fortalecer el departamento de partidos políticos y que sea ese departamento, con cierta autonomía si se quiere, el que arbitre los procesos internos de los partidos políticos, tanto los procesos de escogencia de candidatos como los procesos de escogencia de dirigentes, que es también muy importante. Eres amplio en conocer las culturas políticas de otros países, me consta. Te pregunto, ¿cómo se maneja en países que tú conoces esa relación de institucionalidad partidaria con referencia a la injerencia o a la potestad que tiene el órgano regulador, los entes electorales? Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, los países que tienen una democracia más, más perfectible, más perfecta, en Latinoamérica, Costa Rica, por ejemplo, y Estados Unidos ya, ¿verdad?, dentro de los países más desarrollados,
los procesos de los partidos son procesos de Estado, del Estado. Por ejemplo, yo te hablaba de la experiencia americana. Las primarias americanas, los candidatos los escoge la sociedad y se hacen las primarias por Estado. Cada partido hace sus primarias por Estado y lo arbitra el organismo que se encarga de eso. Y la gente va y vota. O sea, son primarias abiertas, que la gente vaya y vote por un partido. Aquí se puede hacer lo mismo. Tú puedes arbitrar en cada provincia la escogencia de los candidatos o las primarias de los partidos. La Junta lo puede arbitrar en cada una de las provincias y la gente va y decide por qué partido, a qué partido va a endosar y por qué candidato va a elegir los partidos. Eso puede ser perfectamente, no tiene que ser, porque se ha considerado aquí los partidos como si fueran una ONG autónoma. Ellos hacen lo que quieran. Entonces, en ese aspecto, lo que hacen es que secuestran la democracia para perpetuarse los dirigentes en sus cargos. Porque ahora dirigir un partido ahora no es un asunto de voluntario, vamos a decir, y sin beneficios. Porque ahora los partidos reciben del erario público cantidades considerables de dinero. Aquí un partido que se considera mayoritario recibe más de 30 millones de pesos todos los meses. El Partido Reformista recibió en los 20 años que tiene el financiamiento de los partidos más de 5.000 millones de pesos. En 20 años. En 20 años, sin ningún tipo de supervisión ni nada. ¿Entiendes? O sea, que los partidos ahora son una fuente de ingresos y por eso tú ves que se matan por dirigir los partidos y hacen trampas, secuestran la democracia interna y todas esas cosas. Entonces tenemos que luchar contra eso, porque los partidos son la génesis de la democracia. Si tú no tienes democracia interna en los partidos, menos la va a tener. Estamos hablando que recibió un promedio de 500 millones de pesos por año, como promedio. Promedio durante 20 años, 5.000 millones. Wow. Bueno, fuera del camino que tome PRR en cuanto a cualquier tipo de alianza que surja en los próximos meses, ¿qué preocupación tienen ustedes de cómo va el rumbo de República Dominicana, el panorama? ¿Lo ves positivo, lo ves despejado, lo ves con nubes? Mira, nosotros tenemos que ser sinceros en este aspecto. El país ha ido recuperándose. Este cuatrienio comenzó con un país cerrado, la pandemia, que nos afectó bastante, hubo que subsidiar todo, subsidiar a las personas para que se quedaran en su casa, subsidiar los combustibles, ampliar los planes sociales, subsidiar la vacuna, una serie de medidas que prácticamente quebró la finanza pública y hubo que buscar muchos préstamos. Afortunadamente el país ha venido recuperándose poco a poco. El turismo, que llegó a cero durante la pandemia, el gobierno tomó medidas positivas en ese aspecto y mantuvo el país abierto. En ese sentido, tomó medidas desvió el turismo interno hacia el turismo externo, hacia el interno, a través de subsidiar a los hoteles o a los viajantes que querían ir a los hoteles, y mantuvo la infraestructura turística vigente durante ese tiempo. Yeah. Eso ha dado resultados positivos. Fíjate ahora en Fitur, como el país es reconocido a nivel internacional por la recuperación que ha venido teniendo del turismo dominicano. Y así han venido ciertos renglones, la agricultura, las recaudaciones, de manera que el país va en franca recuperación. Ahora, hay medidas que hay que tomar en este año, precisamente en el 2023, que yo creo que debe ser aumentar la producción nacional, la producción agropecuaria nacional sobre todo, para que los alimentos puedan llegar a precios más asequibles a la población, que todavía están en un nivel un poco alto. Héctor, eso se ha esperado durante tantos años y tenemos un clima envidiable. Tenemos agricultores que han nacido con el gen de ser buen agricultor, que es envidiable también esa mano de obra. Tenemos tecnología porque hemos ido avanzando, acceso a los fertilizantes, las tierras las mejores que pueden haber para todo tipo de rubro. Ahora bien, ese salto exponencial que ha debido producirse en algún momento en la agropecuaria, nunca lo hemos logrado, salvo que en anuncios y como ahora en deseos como el tuyo. ¿Dónde está el misterio de que la agropecuaria de nosotros no dé el salto como lo dio en turismo? Yo creo que llegó el momento de hacer eso.
fíjate, el gobierno tomó una medida durante la pandemia para evitar la inflación exorbitante de los productos de primera necesidad, que muchas veces traían esa inflación importada por el asunto de la guerra de Ucrania, que encareció el transporte, los contenedores, esas cosas. El gobierno tomó la medida de exonerar de impuestos las importaciones de alimentos. La medida que fue tomada por 6 meses, ¿no? Efectivamente. Entonces el país se llenó de productos importados. No hubo desabastecimiento, que eso es positivo, pero los precios subieron de manera considerable. Entonces, en ese aspecto, la producción no fue acorde con esas importaciones. Y ahora tenemos un desbalance bastante pronunciado en cuanto a las importaciones y a la producción nacional. Llegó el momento en que nosotros comencemos a utilizar muchas de esas tierras baldías que están por ahí y que tienen agua y que tienen infraestructura para sembrar y producir alimentos sobre todo. Y el gobierno tiene que comenzar con las tierras de propiedad pública, como son, por ejemplo, el proyecto de la Cruz de Manzanillo, que es del gobierno, allá hay 30,000 tareas y solo se están cultivando 3,000. Y eso tiene agua, tiene infraestructura vial, tiene todo para producir. ¿Y por qué no se hace un ensayo ahí? Se están produciendo 3,000 de bananos. 3,000 de bananos. ¿Podría utilizarse para otros rubros? Las otras sí, para usar víveres, sobre todo, que están caros, el plátano, víveres y todas esas cosas. Y se pueden producir ahí. Y el gobierno puede, con eso, alimentar los planes sociales del gobierno. Y aumentar la oferta de esos productos, de suerte que pueda equilibrar un poco las políticas restrictivas desde el punto de vista monetario que está tomando el Banco Central, que son muy positivas gracias a eso, al aumento de la tasa de interés que ha recogido ciertos pesos y ha evitado la presión sobre los productos, y eso ha bajado un poco la inflación. Pero es necesario compensarlo con la producción nacional de alimentos para que un plátano no tenga que estar costando 20 pesos, 25, 30, qué sé yo. Un plátano no puede costar más de 10 pesos y un huevo tiene que estar en el rango de 5 y 6 pesos, no puede estar más de ahí. Y la leche y el aceite y el espagueti, lo que consume el dominicano, porque ahí es que ha estado la clave de la estabilidad de la República Dominicana y el crecimiento. Porque durante más de 20 años nosotros hemos garantizado el consumo de los alimentos básicos del dominicano, lo que consume el dominicano diario, que no pasan de 12 productos. El dominicano necesita eso para nosotros mantener esos salarios deprimidos, porque tú no puedes ganar 10,000 pesos de salario mínimo con el plátano a 25, ¿no? Y el huevo a 8. Tiene que garantizar esa comida barata, que es lo que consume el dominicano. Porque yo no sé si tú te has fijado que ya el dominicano circunscribe su salario y sus ingresos a la comida. Ya el dominicano compra muy poca ropa, las tiendas han desaparecido. Se está supliendo de los mercaditos esos que se establecen los fines de semana, que son las pacas que vienen de fuera. Que la gente cree que es de Haití que viene. No, eso viene de Estados Unidos, de Nueva York principalmente. Ropa muchas veces de medio uso, ropa de comercio ilícito, que son nuevas y todo. Y el dominicano se está supliendo de ahí, gracias a Dios. Puede vestirse con pocos recursos. En los pueblos, la mayoría de los barrios deprimidos no pagan poca energía eléctrica. Y entonces todo el salario del dominicano y sus ingresos está en la comida. Entonces tú no lo puedes permitir que eso suba. Hay que mantenerlo controlado, sea como sea, con subsidios o mejor, si es con la producción nacional. A Balaguer le daba muchos resultados ese aspecto. Claro que sí. Entonces el gobierno tiene ahora que establecer, implementar un plan de producción agropecuaria de ciclo corto, de yuca, batata, huevo, hacer acuerdos con los productores de proteína animal, con los productores de pollo, con los productores de cerdo, para tratar de que la canasta familiar, de la canasta de productos de consumo básico, baje un poco. Y de esa manera, entonces nosotros podríamos, en este año, tener un crecimiento de la agricultura que ahora estuvo muy deprimida. Fíjate que el turismo ha estado creciendo y la agricultura bajando. Entonces, tiene que haber una proporción, tiene que ser directamente proporcional ese crecimiento. Porque los turistas lo que consumen es productos del campo.
la comida de los turistas es la producción agropecuaria. Entonces, si tú tienes poca producción agropecuaria y aumento del turismo, entonces va a tener que suplirlo con importaciones que representan dólares y presión en la economía. Finalmente, Héctor, hay un tema que tú también tienes en las oportunidades que te he escuchado tratarlo, bastante interés, es el tema de Haití. Sí, es un tema haitiano, un problema grave que nosotros tenemos ahí, con un país desestabilizado completamente y en la más abyecta miseria, ahí al lado, sin posibilidad de crecer ni de superarse. Ese es un peso muerto que tenemos en la República Dominicana y tenemos entonces nosotros que cuidarnos de eso, tratar de controlar lo más que podamos esa migración excesiva que se verifica de haitianos hacia la República Dominicana, buscar la manera de aplicar nuestra ley migratoria de suerte que dejemos entrar aquí estrictamente lo que necesitemos de mano de obra de ese país. Es facultad de los países controlar las migraciones y utilizarlas a su favor. Si nosotros necesitamos mano de obra para la agricultura y para la industria de la construcción, pues limitémonos a permitir el ingreso de esos nacionales haitianos que van destinados a esos renglones. Y por otra parte, disminuyamos también el empleo de mano de obra en esos oficios. Mecanicemos la industria de la construcción, que todavía depende mucho de mano de obra y ya en el mundo entero la construcción es totalmente mecanizada y automatizada. Y mecanicemos también la agricultura, la producción de arroz, la producción de guineo. Hay muchos renglones donde la recolección en otros países es mecanizada. Claro que tenemos que introducir la tecnología en esos dos aspectos, sobre todo, para que podamos tener un control migratorio. Porque de lo contrario, el país puede disolverse si nosotros soltamos esa frontera. Sin embargo, he visto que han aumentado las deportaciones por parte de migración. Han aumentado, pero vuelven, porque es que no hay ninguna, esa frontera es demasiado porosa, demasiado amplia. Pasan muchas cosas en la frontera. Sí, entonces el desnivel económico entre las dos naciones hace que la gente arranque para acá aunque lo maten. Sí, porque es que el migrante se va cuando tiene necesidad y sobre todo necesidad de comida como ellos tienen. Bien, Héctor. Pero nosotros tenemos que controlar eso por encima de cualquier otra cosa. Bien, nos quedamos pendientes acá en País 2024 del discurrir la gestión que está haciendo PRR para lograr su reconocimiento ante la Junta Central Electoral. Como te dije al inicio, ustedes tienen muchas caras, caras conocidas políticas y la mejor de las suertes y seguimos pendientes y dispuestos a, como siempre, ser lugar para ustedes exponer sus ideas. Muchas gracias, Gregory. En el PRR te agradecemos infinitamente a ti por esta oportunidad que tú nos das de comunicarnos con la gente en un programa como el tuyo, imagínate. Está bien. Que se ha impuesto en la teleaudiencia nacional. Héctor Rodríguez Pimentel, gracias nueva vez por estar en País 2024. Señores, mañana otra vez a la misma hora acá en RNN les esperamos.